Ahora, todo esto, ¿qué es lo que ha generado? Y bueno, el reclamo de que intervenga el Estado para poner plata para pagar a los trabajadores, que obviamente acá esto no tiene nada que ver con ser insensibles y ser malos con unos y desalmados o descorazonados. Es decir, no es sano inyectar plata de cada uno de nosotros para salvar empresas mal gestionadas y fundidas. Canto, te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia. Contenido liberal con el doctor Fernando Dotti. Lo que ha sucedido últimamente con el tema de Casa de Galicia, el veto presidencial y todos los cuestionamientos que ello generó, las sesiones en el Parlamento, los insultos, las amenazas de juicios al Estado, en fin, vamos a ir por ahí. Pero hagamos un poco de historia. Casa de Galicia llega a esta lamentable final de un proceso de decaimiento, digamos, institucional que vivía desde hace más o menos unos 20 años. Pero Casa de Galicia fue una institución centenaria que precisamente desde Galicia los gallegos fueron una de las fuentes principales de emigración que llegaron a nuestras latitudes, a nuestros países, Argentina y Uruguay, en busca de mejores oportunidades. ¿Y por qué venían para acá? Y bueno, esto un poco lo hemos hablado de lo que pasaba en Argentina también, y porque tanto Argentina como estos países como nosotros eran un faro de prosperidad que atraían a los inmigrantes. De Argentina, como decía, ya hemos hablado, pero también Uruguay lo era. Recordemos que Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución Argentina de 1853, nos definía al Uruguay del fines del siglo XIX como la California del Sur. Ese Uruguay que en 1830 tenía apenas 74.000 habitantes, que estaba empobrecido por un sinfín de guerras, así como el mercantilismo que aún sobrevivía en España, se convirtió en un país rico ya hacia 1870 y tenía 10 veces más de habitantes que en 1830. Y creció a razón de un 6% anual, teniendo entre medio 9 años de guerra civil en el medio, como fue la Guerra Grande. Ese Uruguay de los inmigrantes, que, por ejemplo, liberó las tasas de interés en 1838, antes que nadie en toda Latinoamérica. Que en 1862 ese Uruguay se afilió al Patronoro y mantuvo intacta la sustancia de su peso, bueno, hasta que estalló la Primera Guerra Mundial y después el derrotero que todos conocemos. En Uruguay, de ese entonces, la tasa de crecimiento de la economía fue la más exitosa de todos los tiempos. Uruguay crecía, como dijimos, a un 6% anual prácticamente entre 1830 y 1880. En fin, en ese contexto llegaron los inmigrantes, muchos de ellos gallegos. Y la institución Casa de Galicia contaba con muchos sistemas de contención social, bibliotecas, policlínicas, actividades culturales, hasta tenía una sección de deportes y aparentemente, por lo que leí por ahí, algún equipo de fútbol que compitió algunas temporadas en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ese era el Uruguay no estatista, el Uruguay próspero, en el cual la sociedad civil, el orden espontáneo, se daba sus formas. Pero bueno, este proceso más actual ahora que vimos, dijimos que venía un derrotero de hace unos 20 años aproximadamente, y allá por el año 2021 fue que debido a las deudas que existían, fue intervenido, después se declaró el concurso voluntario. Ahora, fíjense ustedes, Casa de Galicia tenía unos 45.000 socios aproximadamente y unos 1.300 empleados.
y del remate del edificio, que se remató en una suma bastante considerable, no llegó ni siquiera a cubrir la cuarta parte de las deudas que tenía, que se acumularon a lo largo de estos últimos 20 años promedio. Entonces, al respecto, primero dos cosas. Una más macro, para después volver a lo particular. Primero, todos estos prestadores de salud están inmersos en un sistema fallido como es el FONASA y su guillotina horizontal. A ver, ¿y por qué decimos que es un sistema fallido? Miren, según datos que recoge el diario El País, una nota de agosto del 22, el déficit del año 2021 del FONASA, escúcheme bien, Onofre, 635 millones de dólares. En 2020, el déficit del FONASA fue de 657 millones de dólares. Eso es lo primero, lo macro. Ahora, vamos a lo micro. Es decir, obviamente ha habido, sin perjuicio de este marco institucional complicado, por lo deficitario, ha habido un mal manejo, evidentemente. ¿Ah? Y eso lo que determina es que quien puede brindar servicios de una mejor calidad, a un mejor precio, quien logra satisfacer las necesidades de sus semejantes, está destinado a tener ganancias, a ser exitoso, a ser viable, y quien no cumpla con servir al prójimo debidamente, incurrirá en quebranto. Es decir, los siempre escasos recursos se terminarán reasignando a las manos más eficientes. Ahora, ¿todo esto qué es lo que ha generado? Y bueno, el reclamo de que intervenga el Estado para poner plata para pagar a los trabajadores, que obviamente acá esto no tiene nada que ver con ser insensibles y ser malos con unos y desalmados o descorazonados. Es decir, no es sano inyectar plata de cada uno de nosotros para salvar empresas mal gestionadas y fundidas. Los salvatajes para empresas que han actuado en forma irresponsable o que son ineptas o ambas a la vez, pero con gran poder de lobby a expensas de las personas que fueron precavidas y que se ven obligadas a transferir compulsivamente, coactivamente el fruto de su trabajo, es una inmoralidad. Porque esto además lleva a que, por ejemplo, circunstancias que ya hemos visto en el pasado, que se otorguen préstamos por parte del Estado sin garantías suficientes, lo que, sumado muchas veces a la manipulación de las tasas de interés, ha llevado, por ejemplo, a las burbujas inmobiliarias. A ver, dicho de otra manera, el dejar que la empresa que mal asignó sus recursos desaparezca, aunque doloroso, es necesario para que se depure la economía y los escasos recursos puedan reasignarse y así poder recuperar puestos de trabajo en otro lugar donde se reasignen los recursos de forma más eficiente. Ahora, obviamente todo esto está teñido de un discurso muy emocional, ¿no? Porque obviamente la primera reacción emocional cuando uno ve tantos trabajadores en esta situación es solidarizarse, y claro que está bien solidarizarse. Ahora, cuando esa solidaridad se quiere practicar a punta de pistola, ya deja de ser solidaridad y eso es violencia, es coacción, ¿no? Sí, completamente. Bueno, una cuestión que yo critiqué y que lo vuelvo a criticar referente al Frente Amplio sobre todo, es que ellos quieren ser solidarios y ayudar los problemas de la gente con la plata del Estado, con la ajena. No quieren depositar de sus sueldos nada para ayudar a gente que ven mal, ¿no? Pasó también lo de Fripur hace un tiempo. Yo trabajé en una empresa de la salud que fue echada por muchas irregularidades, que fue dada de baja y quedé sin empleo, y mucha gente también, y la verdad que, bueno, la situación para el trabajador puede ser un poco desesperante, ¿no? Bueno, me quedo sin plata, no cobro, ¿qué hago? Pero tampoco, si solucionábamos todo así, con el Estado agarrando y poniendo dinero a cada proyecto y cada empresa que funcione mal. Ahora, por ejemplo, en verano hay gente que agarra y lo apuesta todo y le va bien, y hay gente que no, como toda empresa, ¿no? Entonces... Pero además no existe la plata del Estado, es la plata de los contribuyentes. Peor, no existe claro. tal cosa como el dinero del Estado.
Pero además he escuchado algún argumento, complementando lo que usted decía, Onofre. Dice, no, bueno, está bien, pero existe la ley desde el año 2019, la 19.690, que fue la que creó el Fondo de Garantías por créditos laborales, ¿no? Entonces dice, bueno, esta ley lo que hace es que se financien, se cree un fondo de reserva, ¿no? Se financia con los aportes de todos los trabajadores de todo el país, un aporte mínimo, es un 0,25% creo. Entonces dicen, bueno, no, pero en realidad no es que la plata la ponga el Estado, he escuchado algún argumento por ahí, sino que la terminan pagando los propios trabajadores. A ver, en realidad, primero, el fondo que existe de garantía para los créditos laborales no alcanza para cubrir todas las deudas que se tienen con los trabajadores. Eso es lo primero, o sea que habría que echar mano a rentas generales. Pero lo segundo, además, aun cuando sea válido el argumento de decir, bueno, está bien, sí, lo pagan solo los trabajadores, pero lo pagan todos los trabajadores de todo el país. Es decir, siempre y en todo caso, en una línea argumental o en la otra, le estás pasando la factura a un tercero que nada tiene que ver y que es ajeno, por lo tanto termina siendo una solución violenta también. Ahora, el veto sí, dígame uno. Perdón que quería una pregunta y bueno, continúo con lo que estaba desarrollado también. Los encargados de Casa de Galicia, ¿no serían ellos los que debían de pagar o tener una pena o una sanción? Existe un principio general de derecho, que es la máxima que está consagrada en el Código Civil, en el artículo 2372, que dice, bueno, los bienes todos del deudor son la garantía común de los acreedores. ¿Ah? Se responde con los bienes que tenga el empleador. De hecho, fue lo que sucedió. El tema es que no alcanzó, por lo que uno ha podido leer, independientemente que puedan haber otro tipo de responsabilidades que excedan el tema en cuanto al manejo y, en fin, y cómo se llegó a esta situación de decadencia. Pero esto llevó a que, por ejemplo, también existiera el famoso veto presidencial tan controvertido, que después fue sometido a votación en el Parlamento y que fue mantenido y que dio lugar a una situación, bueno, bastante desagradable, con insultos, y bueno, incluso con la amenaza, por decirlo de alguna manera, de llegar a la justicia. Ahora, por este tema. Le quiero dar un dato, mire, no me suba temperatura que me pongo un poco nervioso. Mire, en Casa de Galicia descontaban la cuota sindical y la depositaban en la cuenta del sindicalista Bermúdez, pero extrañamente descontaban los aportes jubilatorios y no los volcaban al BPS. Y esto venía pasando hace 10 años y ningún sindicalista obviamente dijo nada. No sé si sabía de esa información. Bueno, no tenía ese dato, es terrible, la verdad, pero además ahí habría una figura delictiva. Si el empleador retiene el importe del aporte a la seguridad social y no lo vierte, bueno, es un delito de apropiación indebida. Eso es lo primero. Con la complicidad, seguramente, de esta persona que bueno, no sé si estaría al tanto, ¿no? Pues, bueno, harina otro costal. Claro, a propósito, me gustaría también hacer una mención a esto, ¿no? Yo soy de los que sostienen que hay que eliminar esa figura del agente de retención, ¿no? De que el empleador tenga que retener impuestos para pagar, etcétera. No, que se cobre el 100% en mano y que sea cada uno de nosotros el obligado y el encargado de liquidar sus impuestos y pagarlos, para que alguna vez podamos tomar real dimensión del saqueo al que estamos expuestos los uruguayos cada vez que trabajamos y tenemos que pagar nuestros impuestos. Pero, a ver, a mí me gustaría redoblar un poco más la apuesta, porque dijo el presidente, no, el veto es parcial, se va a poner un poco de plata ahí. A ver, no, el veto tiene que ser total, no parcial, porque si no, lo que dije hace un rato, van a poner plata y van a pagar la cuenta de algunos uruguayos, todos, para salvar problemas particulares. Entonces, el tema es como a veces decir todos es lo mismo que decir nadie, pasa desapercibido, pero así sucede en forma ya casi que es terrible y se acepta como quien acepta el frío del invierno, una situación que es de estricta injusticia cuando se le manda a uno a pagar la cuenta que no tiene nada que ver, que generaron otros.
acá me lleva a citar, hay un libro excelente que recomiendo que se llama La miseria del intervencionismo, del chileno Axel Kaiser, en donde precisamente Kaiser habla de, en estas situaciones de crisis, de mal gestión, de mal optimización de los recursos, lo que debe hacerse es aplicar el laissez-faire y en definitiva no correr al salvataje por las razones que decía. Pero hay un caso que se llama, él lo titula como la depresión olvidada de 1920, como un caso real de laissez-faire que sucedió en Estados Unidos, en donde realmente en esa época existió el presidente Harding, heredó de su antecesor, el presidente Woodrow Wilson. En el año 20 había indicadores incluso que eran peores que los del primer año de la Gran Depresión del 29. Por ejemplo, solo en 1920 el desempleo aumentó de un 4 a un 12% en Estados Unidos. Ahora, enfrentando una de las peores crisis económicas de la historia de Estados Unidos hasta ese momento, Harding decidió hacer exactamente lo contrario a lo que hizo el presidente en el año 29, después, que era Hoover, en Estados Unidos. En lugar de estimular la economía con mayor gasto fiscal, entre el 20 y el 22, el presupuesto del gobierno central fue reducido a la mitad. Y la Reserva Federal, que había expandido artificialmente el crédito antes, esta vez no acudió a rescatar bancos e instituciones insolventes, dejando que la recesión siguiera su curso. Y acá cita a Benjamin Anderson, un economista de la escuela austríaca, el profesor de Harvard, quien decía que un punto central de la política bancaria de la Reserva Federal fue el que los bancos extendieran crédito, permitiendo a los clientes solventes mantener su solvencia. Pero, y acá viene lo relevante, si un cliente era insolvente, se consideraba inútil arrojar dinero bueno sobre el mal. Es más, la Reserva Federal, en lugar de bajar la tasa de descuento, la aumentó en 1920. Eso permitió que rápidamente, hacia 1922, el déficit fiscal de Estados Unidos fuera ya de un tercio en comparación con el año 20, y que la economía creciera rápidamente. Entonces, mutatis mutandi, aplicando a esta situación, es lo mismo. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un gobierno en una situación como esta? Es no meterse, no dejar hacer y no pasarle la cuenta a los que no tienen poder de lobby, poder de protesta y no tienen llegada con políticos, con legisladores, en fin. Porque esta situación es la misma, por ejemplo, Onofre, que ha pasado a lo largo de la historia reciente con los beneficios especiales por seguros de paro que se han extendido a troche y moche a algunas empresas, incluso el sector privado. Es lo mismo. ¿Y por qué pasa esto? Y bueno, porque los políticos y los gobernantes en realidad lo único que les interesa es mantenerse en el poder. Es la lógica del poder. Entonces, prometiendo beneficios y subsidios con plata ajena, para quedar bien con sus clientes, que son los votantes, y así aparecer y presentarse como tipos con sensibilidad social, que se preocupan por la población, lo que hacen es esto, dilapidar dineros ajenos y mal asignar recursos. Pasó que el cierre de muchas empresas emblemáticas que dieron trabajo a muchos uruguayos, el Estado, no importa qué gobierno era, porque la lógica siempre es más o menos la misma, no tuvo mejor idea que otorgar beneficios especiales a costillas de la población. En lugar de atacar el problema de raíz e ir a las causas de por qué se motivaron el cierre de determinadas empresas, se trabaja siempre sobre la consecuencia. Siempre se quiere ir a apagar el fuego, el incendio con más nafta, ¿no? Es como que como consecuencia de una infección de garganta, uno hace fiebre, y bueno, en vez de atacar la causa para eliminar, no sé, la bacteria que provocó la infección, lo único que hace es tomar algo para bajar la fiebre. Bueno, el problema lo sigue teniendo, porque la causa permanece sin ser atacada.
Entonces, a ver, le voy a citar algunos casos puntuales en donde, por ejemplo, mire, ley 19.663, trabajadores de la citricultura, se les extiende el seguro de paro por 12 meses más. Ley 19.664, esto es todo en el año 2018, en un mes, el mes de octubre, se sancionaron todas estas leyes. A los ex trabajadores de la cooperativa textil Puerto Sauce, extensión del seguro paro por 12 meses. A los trabajadores de Fanapel, Líder Lib, Sociedad Anónima, y Comital Uruguay, Sociedad Anónima, ley 19.665, artículo primero, lo mismo, se extiende el seguro de paro por 12 meses. Vamos a la ley 19.674, se extiende el seguro de paro por 12 meses a los trabajadores del Oricer, Sociedad Anónima. Similares consideraciones con otra ley para Cerámicos Olmos, para la cooperativa de lechería de Melo, Coleme, para los trabajadores de Pili, Sociedad Anónima de Paysandú, ley 19.693, esta última. Y la lista no es taxativa. Entonces, esto, en realidad, lo que genera es un desigual trato frente a la ley. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia que tiene un trabajador de estas empresas que nombré con el trabajador del comercio acá de la esquina de mi casa, que se quedó sin trabajo y que va solamente como cualquier hijo vecino al seguro de paro por el plazo que marca la ley? ¿Cuál es la diferencia? El artículo 8 de la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. Entonces, este tipo de normas que acabo de citar, lo que generan precisamente es una desigualdad ante la ley. Trabajadores clase A y trabajadores clase B. Y además lo que se genera es que gran parte de la población pierda la confianza o la credibilidad en el Estado del Derecho, en la igualdad ante la ley, y genera además que es mucho más redituable tener un ejército de gente que protesta, porque como dice el tango, el que no llora no mama, ¿tá? Y esto es así. Entonces, hay que hacer ruido, son las minorías bulliciosas que se llevan puesto el producto del esfuerzo de las mayorías silenciosas. Entonces, es complicado, pero bueno, que no se confunda. Todos estos ejemplos que citamos antes de leyes que extendieron beneficios y demás, no son conquistas, son privilegios para unos a costillas de otros. Y eso termina siendo una igualdad mal entendida. No es una igualdad ante la ley, sino a través de la ley. Una igualdad impuesta a prepo, por la fuerza, lo cual termina generando una situación absolutamente injusta, ¿no? Yo he trabajado mucho tiempo en la salud, incluso en tareas administrativas con lo que son arqueos de caja y demás, y siempre se comentaba en los pasillos que un problema de las mutualistas es que les costaba sobrellevar los gastos, sobre todo que era todo muy caro, los impuestos y demás. Y esta situación que pasó en Casa Galicia probablemente se esté dando también con otros tipos de mutualistas, no al mismo nivel, pero tienen problemas, a eso voy. Ahora, el Estado, ¿no? En vez de agarrar y hacer esa situación de apagar el incendio ya cuando está todo prendido, ¿por qué usted cree que no toma medidas o libera un poco del gasto a las mutualistas cuando ya están empezando recién a tener estos problemas? Lo que pasa, como hablábamos, si el sistema que está concebido es deficitario y en los volúmenes que mencioné, 635 millones de dólares, 657 millones de dólares, 2021 y 2020 respectivamente, y es muy difícil. Cuando el sistema es así, en realidad va en desmedro de la calidad del servicio que se presta, porque seguramente el acto médico queda condicionado a factores económicos, y precisamente porque los costos para operar son muy altos. Y no es que el costo se traslade al precio, porque en definitiva lo que hacen los altos costos es disminuir la productividad, y eso nos empobrece a todos y nos da servicios de mala calidad. Entonces, hay que atacarla, entre otras cosas, más allá, independientemente de la buena o mala gestión que hubo en este caso, sin duda,
hay que ir también al problema más de fondo, ¿no? Y es, bueno, este sistema, tal y como está concebido, no sirve. Claro, se entiende perfectamente. Ahora, ¿qué panorama puede visualizar con esto de Casa Galicia? Se hizo el veto y demás, pero se habló de una demanda al Estado y otras cosas de esas, ¿no? ¿Qué podría pasar de ahora en más? A ver, la libertad de acudir a un tribunal de justicia de cada habitante a reclamar lo que entiende que es su derecho es sagrada, y seguramente eso suceda. Eh, Habrá que ver qué es lo que pasa. Entiendo que no, no debería prosperar, pero bueno, lo decidirá algún tribunal de justicia, algún juzgado de primera instancia, algún tribunal en segunda instancia. Se verá. Pero reitero, a no confundir la ley 19.690 que creó el Fondo de Garantías, ¿ya?, por créditos laborales, cuando se producen las cesantías, como este caso, en realidad se financia con dinero de todos los trabajadores de todo el país. O sea, aun cuando la plata no salga de rentas generales, se le está pasando la factura a la totalidad de los trabajadores de todo el país que son ajenos a este problema, lo cual también termina siendo una situación injusta. Totalmente. Y una última le consulto, hoy estoy en modo periodista. El tema de salud pública, por ejemplo, que eso, bueno, tiene su costo también. Y muchas veces hay precariedades, hay demandas de pacientes porque no les dan la medicación. ¿Cómo se puede marcar ese tema? Porque salud pública se sigue manteniendo, sigue estando, bla, 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 pero va con la plata de todos, ¿no? Sí, en realidad es bastante largo el tema. Podríamos hablar la semana que viene o la otra. Ya para la semana que viene Sí, ya sí. tenemos un tema pautado, pero podríamos dejarlo para una próxima, hablar de este sistema e ingresar más a fondo para poder dedicarle mayor tiempo y argumentación, porque bueno, precisamente el tiempo ahora se nos fue. Pero quiero que quede esta idea. Si el marco institucional es deficitario, ¿ah?, se hace esta guillotina horizontal, eso redunda siempre, en todo caso, en perjuicio de la calidad del servicio que se presta. Por eso es que muchísima gente paga, así como pasa con la salud, con la educación y lo mismo con la seguridad, paga 2 veces la salud. ¿Ah? ¿Quién de nosotros, no sé, para cualquier trámite, una resonancia, algo, en vez de esperar 4 o 5 meses en su mutualista, va y se le hace particular en otro lado, porque no puede esperar ese tiempo para tener una respuesta? Puse ese ejemplo por poner cualquiera, pero vale para cualquier circunstancia. Entonces termina pagando 2 veces la salud, como lamentablemente pasa con los otros rubros que hice referencia hace un rato. Sí, y tampoco con la calidad que debiera de ser necesaria, ¿no? Como siempre le agradezco, Totalmente. como siempre le agradezco sus comentarios. Bueno, ya iríamos despidiendo y le dejo el saludo final. Bueno, Nofre, muchas gracias. Como siempre, invitar a los oyentes a sumarse a la Asociación de Liberales del Uruguay. Visita nuestra página www.alu.com.uy. Ahí pueden establecer el contacto con nosotros. Son más que bienvenidos, las puertas están abiertas. En el final, como siempre decimos, es posible un futuro mejor, ese futuro existe y es liberal. Viva la libertad, un gran abrazo.